que continuarán transportando suficiente humedad en los bajos niveles de nuestra región, provocado por el desarrollo de aguaceros en las tardes por los próximos días. La actividad de aguaceros estará mayormente enfocada en las partes del centro del oeste de Puerto Rico, provocado por una alta presión al este de nuestra isla. El pronóstico para el resto de la semana: cielos parcialmente soleados, vientos del este de 15 a 20 millas por hora, temperaturas entre 74 y 76 grados de noche y 84 a 85 grados de día. En el mar, olas de 3 a 6 pies, viento del este de 10 a 15 nudos, con ráfagas mayores, probabilidad de lluvia 30 a 40%. El sol salió a las 5:51 y se pone a las 6:50 de la tarde. Si va a viajar, aquí las temperaturas en algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos: San Francisco 60 soleado, Los Ángeles 61, Phoenix 95, San Antonio 92, Houston 95, New Orleans 94, Kansas City 82 ni nublado, Chicago 66, Dallas 88, Miami 82 parcialmente soleado, Buffalo 64, New York 85, Washington 90. 890 AM Radio Ceiba, Naguabo. Y este es tu programa Socorro de lo Alto, el cual transmitimos todos los martes de 9 a 10 de la mañana. Y queremos saludar a los hermanos que nos escuchan y cooperan con esta programación. Saludamos primeramente a nuestro hermano Quique Alejandro, que está en los controles, al hermano Yoito García, que es administrador de la emisora, y al hermano Daniel Rosario y su familia, dueño y gerente general de la emisora. Saludamos a Víctor Burgo y Margarita de Jesús, a Sara y Confesor, a Madeline Vizcaya y Nelson Muñoz, mis pastores. Saludamos a Eric de Sodoma, que Dios lo bendiga, a Jovita Ortiz, aquí en Naguabo, a Evelyn Torres y Doris Torres, madre e hija allá en Santa Cruz, al hermano Emilio de Río Grande, a Seno de Jesús y su esposa Ceci. Saludamos a Benito Burgos y Juanita Burgos allá en Candelero, Humacao. Saludamos a María Gómez y familia, especialmente al hermano Noli. Saludamos también a Julia Santiago, a Mercedes de Maunabo, a Pedro Caobo, efusivamente a Luis Berríos, que Dios lo bendiga. Saludamos a Julio Calderín y la hermana Patricia Acevedo, su esposa, y a Julio Calderín Jr., pastor allá en La Vega, Nevada. Saludamos a Carmen Iri Bellón y Edgar. Saludamos a Milagro Rodríguez en Juncos, a Yolanda de San Tomás, Rosemary Figueroa de Vieques. Saludamos a Saturnino Navarro en Vieques. Saludamos a Julio Agosto, a Lucio Viles y Luis Cruz. Que Dios me los bendiga de una manera especial. Los retiros de la semana, gloria al Señor. Los miércoles, la Iglesia Fuente de Salvación Misionera en el barrio La Frenilla de las Piedras. El pastor Edwin Eliezer Gómez está a cargo de nuestra hermana Elsie Rivera. Y los viernes, la Iglesia Último Llamado en el barrio Ingenio Yabucoa, a cargo Madeline Vizcaya, mi pastora. Saludamos a la pastora Carmen Cruz Córdoba, que Dios me la bendiga de una manera especial en esta mañana. Le damos gracias al Señor nuevamente. Se encuentra con nosotros nuestro hermano Roberto. Gloria al Señor, un hermano que Dios ha escogido para organizar al pueblo de Dios y organizar, incluyendo en lo espiritual. Los ejércitos se organizan. Gloria al Señor. Por eso Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas. Y eso quiere decir que hay un gobierno organizado de parte del enemigo y tiene demonios y alcahuetes. Gloria al Señor. Y ellos han logrado muchas cosas por su organización. La iglesia, gloria al Señor, tiene que organizarse, dejarle separación, la indiferencia, dejar la religiosidad y comenzar a desarrollar tácticas de guerra. Gloria al Señor. Y algunas las vamos a mencionar. Dice en el Salmo 37, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: maquina el impío contra el justo, cruja contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos, a los de recto proceder. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana que nos permite nuevamente estar en este lugar. Te pido, Dios, que de palabra, que nos ayude, que seas tú obrando. En el nombre poderoso de Jesús, toma tú el control de todo lo que hagamos en esta mañana y seas tú glorificándote. Gracias, Señor. Dígale al hermano Roberto primero, gloria al Señor. Que exprese
Dios le bendiga, buenos días, gracias pastor por invitarme aquí, saludos a Daniel, el dueño de la emisora. Amén. Estamos esta mañana llevando un tema que se llama Dios revela cómo las naciones son prosperadas. Una de las cosas que comenzamos a leer la palabra, cuando dice la palabra, cuando Dios hizo el mundo, lo hizo ¿qué? Bueno, ¿verdad? Y la palabra bueno significa, cuando viene esta palabra a mi vida, viene planificación, estructuración, organización. Porque un país sin separarnos a planificar qué va a suceder en el futuro, pues no tenemos un plan A, un plan B y un plan C. Y como usted dijo ahorita, el reino de las tinieblas es más sagaz que el reino de la luz. ¿Por qué? Porque aún siendo de las tinieblas son organizados, son que hábiles, llevan la espalda del Señor, y esas son las consecuencias. Dios siempre es misericordioso, siempre Dios está. Del norte, que era lo que era políticamente correcto. Ajá. Y empezó a controlar el lenguaje y la expresión mayormente de los cristianos. Eso es de parte en la política. En la iglesia empezó la filosofía. Eso no es nada, eso está bien. La Biblia dice, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Es correcto. Cuando empiezan esas dos dimensiones, tanto la política como la religiosa, a estructurar una filosofía fuera de lo que verdaderamente es Dios, ahí es que empezamos a buscar problemas. Porque cuando de dólares de ganancia y 20 millones eran los municipios, ¿cierto? ¿No? Que eso lo decía. O sea, eso era una parte supuestamente. Ahora, ¿cuánto más dejaba a los municipios? O sea, cada agencia producía una cantidad de ganancia. Lo que pasa es que esos libros nunca se han abierto, no se le ha dicho la verdad al pueblo. El pueblo tiene que aprender a despertar. El pueblo, mira, la venta del aeropuerto, ¿cuál era el afán de venderlo? ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Quiénes fueron los que estaban envueltos en ese interés? O sea, aquí lo que se está hablando es de cuello blanco, donde la realidad es que los beneficios no es para el pueblo, sino el beneficio para algunas personas y algún sector. ¿Para qué? A ver cuánto me deja, qué es lo que hay detrás de todo esto. mantener control. Entonces, ¿por qué hubo una vez una noticia de que iban a recoger firmas para que hicieran una investigación de supuestamente de la deuda de Puerto Rico? Y entonces, mire qué pasa. Viene el gobierno y firma un proyecto. No se puede hacer. ¿Pero y por qué no? Estoy hablando del pueblo. Puede hacer presión sobre representantes y senadores, y así alrededor de la isla, cuando se vean los representantes y senadores bajo la presión del pueblo cristiano, van a tener que hacer algo. Es correcto. Sí, tenemos que levantarnos, porque la palabra dice que nosotros somos luz y sal en medio de las tinieblas. Correcto. Y si la sal se desvaneciere, de nada sirve. y eso es lo que está sucediendo, que la sal se está desvaneciendo, porque pues a Dios no le agrada los espíritus de cobardía. Y hay veces que yo voy a decir esto con mucho dolor en mi corazón. Es que a veces que hay líderes de la iglesia que están envueltos en muchos menjurjes, para que me entiendan. Es correcto. Con ellos. Sí. Entonces nosotros necesitamos verdaderamente llamar la atención a los que nosotros elegimos para que den cuenta, porque verdaderamente no es por nosotros, ya nosotros estamos de salida. Ajá. Pero las generaciones futuras se van a ver afectadas. Ahí es que vamos a lo que se llama un país planificado. Por ejemplo, ahora mismo si hay una guerra o pasa cualquier cosa, ¿el país está preparado para los alimentos, sí o no? No estamos preparados. No, ya lo está advirtiendo, no hay alimentos. No hay alimentos. O sea, que guardemos agua y alimentos. Es correcto, pero si nosotros, si todavía hay esperanza, lo que tenemos que hacer son las prioridades, que es pues la agricultura, darle prioridad a la agricultura, los alimentos, producir nuestro propio alimentos nosotros propios, no estar dependiendo de afuera, sino depender que nosotros nos levantemos, porque todavía hay esperanza. Hay esperanza, pero ya estoy escuchando al gobierno que está vendiendo lotes. Estaba escuchando esta mañana al alcalde de Culebra. Hay un lote el número 87, estoy citando, no son palabras mías, que hay gente que vive en 80. Parte por lo más fino, ¿verdad? Y lamentablemente pues la realidad es que nosotros tenemos que tomar un plan. Por ejemplo, mira, oye, el talento que Dios te dio a ti, pues mira, ¿tienes algún invento que pueda solucionar parte del problema? Por ejemplo, la luz, los lagos, sino que vamos a hacer una máquina salidera de agua salada, agua dulce.
se le rieron en la cara. Después de casi 30, 40 años, ese hombre tenía la razón. O sea, el problema que tenemos aquí es que nosotros pensamos ahora, pero no pensamos en el mañana. O sea, y nosotros como cristianos, y todo aquel que se siente, ¿verdad?, boricua, y que se siente que ama a Dios y que ama a su pueblo, vamos a dejar la indiferencia. Porque si usted pone una semilla y hace algo para que esos frutos, ¿verdad?, tengan ese árbol de buenos frutos, pues ¿qué tenemos que hacer? No esperemos que la situación llegue para entonces ya no hay remedio, pues vamos a hacerlo ahora, vamos a levantarnos, vamos a comenzar a unirnos, como usted dijo ahora. Cuando Daniel estaba en el reinado, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo Daniel? El rey tenía un problema, ¿y qué hizo Daniel? Oró, y en ese momento Dios, ¿qué?, le dio la solución para resolver, ¿cierto? José no tuvo en el desierto 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. ¿Qué hicieron? Eso se le llama planificación. ¿Ves? Cuando Dios hizo la tierra, fue el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿correcto? Es por la visión. O sea, el cristiano tiene que buscar del Espíritu para que le dé visión de lo que hay. Muchos no tienen esa visión y se dejan ir por la corriente. Ajá. Pero el cristiano verdadero recibe visión, recibe lo que va a hacer, cómo se van a hacer las cosas. Para Dios obrar necesita un hombre que le busque. Amén. Y la iglesia ha dejado de buscar a Dios como Dios quiere que se le busque. Él le decía a Moisés, esto lo quiero así, según te lo mostré, lo hace cuando estaba haciendo el tabernáculo. Vamos a decir, por ejemplo, muchas sí, cosas, sí. Pero como estoy dando un estudio sobre el tabernáculo, cómo él tenía que hacer exactamente en la manera que Dios le revela. Dios los coge usted para hacer, lo hace pasar por un proceso para que advierta al pueblo que tiene que organizarse. Ajá. Porque ahora mismo, mire, subió la tasa de suicidio en Puerto Rico, subió un 200%, creo que con María, y todavía se siguen quitando la vida. Muchos murieron por depresión, muchos están hospitalizados y infinidad de males que ocasionó yo no voy a llamarlo natural, no lo voy a llamar, eso yo no sé por qué. Pero nosotros como cristianos, verdaderamente, nosotros tenemos que buscar presencia de Dios más profundo y verdaderamente que Dios nos revele y organizarnos como Dios nos manda. Porque el que expresemos esto no es porque queremos, es que Dios nos está llamando, que demos una voz de alerta al pueblo, que se organice, porque los malos tienen planes. Es correcto. Y lo único que le puede estorbar es un pueblo organizado y unido en Dios. Amén, eso es así, pastor. Mire, una de las cosas que, por ejemplo, podemos hablar de los países, Japón, podemos hablar de China, que son... Ajá. En Mayagüez es una cantera de ingeniería que se levantan ahí. Y yo siento vergüenza ajena al ver que el personal puertorriqueño, que después que pasó María, cogieron, por ejemplo, en la 182 yo vivo, ahora hay camiones por allí arrancando los árboles de mango, arrancando todos los árboles frutales que pueden, todo lo que pueden, dejando esa carretera limpia según él. Pero ¿qué pasa? Esos mangos que estaban allí, de alguna manera la gente consumía en su momento y estaban ahí dando sombra, producen oxígeno. Pues yo no sé cuál es el plan, pero verdaderamente es necesario, es urgente que el pueblo cristiano comience a hacer preguntas, comience a presionar. Hasta los mismos alcaldes, usted los oye en la radio desesperados porque ellos están ajenos a todo lo que pasa en la cúpula. Cualquiera que se invente, mira, ahora mismo quieren poner impuestos a la gente, no sé si es cierto o no, pero me lo han dicho, a la gente que pone placas de luz solares. Ajá. Y entonces quieren tener un control total. Es correcto. La iglesia tiene que orar más. Exacto. Y Estamos nosotros, demasiado separados. y nosotros como pueblo tenemos que unirnos, porque la única forma de destruir un reino es uniéndonos. ¿Cuál es lo único que el gobierno le teme cuando un pueblo está de acuerdo? Ahí le dice, si nos ponemos todos de acuerdo y unánimes, seremos vencedores, ¿correcto? Porque usted cree que, como usted dijo ahorita, porque el reino de la luz, el propósito de ellos es alcanzar las metas. Ellos van a tener dificultades, pero son persistentes y no se dan por vencidos hasta que logran sus metas. O sea, que el mismo enemigo le está enseñando a la iglesia cómo se debe trabajar. Porque si usted no planifica, si usted hace una casa y no la hace en un buen cimiento, ¿verdad? Y con una preparación, ¿qué va a pasar? Se destruye. Pues así pasa con nuestro país. Nuestro país ha sido adelantado, ha sido desarrollado, pero no tiene un plan B.
Y entonces otros países, por ejemplo Japón, que no tiene la bendición, que somos un pueblo cristiano, ellos se preparan. Ahí tenemos el pueblo de Israel, como los frutos se daban en el desierto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, ¿cuál es la única forma? Vamos a buscar las alternativas. ¿Cuáles son los que ellos usan para entonces poner prioridad a los alimentos en nuestro país? No espere que suceda una situación para entonces después decir, mira, no podemos. Hay unos planes, porque mire, usted va al supermercado y las viandas y las verduras que consigue no son de aquí. Ajá, todo es extranjero. El agricultor puertorriqueño, el gobierno le dio la espalda. Aquí pasó algo con, vamos a decir, por ejemplo, con la malanga lila. Se quemó, se desapareció. Ajá. Pero Santo Domingo, que era un país que estaba atrás, como decían, es un productor de verduras y viandas terrible. Sí. Y se ha ido levantando, ha ido saliendo de eso. Pero en Puerto Rico, en Santo Domingo, la iglesia está unida. Amén, eso es así. En Santo Domingo la iglesia hace presión. Exacto. En Santo Domingo es un solo cuerpo, pero en Puerto Rico, a diferencia, la astucia de las tinieblas dejó que algunos líderes conciliares se embajaran con él. Es correcto. Puede que nos cueste la vida, pero es mi visión. Sí, Y el problema que tenemos en Puerto Rico ahora mismo es que la iglesia prácticamente, yo lo he dicho varias veces, ha sido desarticulada. Y cuando nosotros empezamos con estas cosas y a tratar de movernos, de unirnos, de verdad, de orar y de buscar a Dios de todo corazón, pero a la vez tener meta, porque mire, mucha gente va al culto sin meta. Se levantan obras sin meta, simplemente reunirse, alabar y adorar, y después ¿qué? Ajá. Si usted no va a una comunidad, identifica necesidades y comienza a orar y a suplir necesidades. Por eso Cristo, cuando viene y escoge a sus discípulos, los separa de ese sistema y se los lleva. Pedro no era, la gente cree que Pedro era un individuo rústico cualquiera, no, Pedro era un comerciante de pescado, tenía varias barcas, las alquilaba, llevaba una contabilidad, no era cualquier cosa Pedro. Sí, sí. Era ligerito, pero no era cualquier cosa. Era un hombre trabajador. Dios le gusta escoger a los hombres trabajadores. Que la iglesia tiene que buscar más a Dios, tiene que buscar dirección de Dios y tiene que unirse sobre todas las cosas. Es correcto. Cuando yo trabajé, y esto es testimonio propio, cuando yo comencé el proyecto de custodia, mucha gente decía, eso no se puede. O sea, lo primero que somos, que ponemos obstáculos son los mismos que están dentro de la iglesia. No se puede cambiar. Miren, mi hermano, si yo me hubiera quedado con ese pensamiento hoy en día, ¿cuántos hijos hoy en día recibieron el abrazo de un padre? Yo todavía no he visto a mis hijos. Pero si yo como cristiano siempre dejen las indiferencias, comiencen a cambiar, porque la palabra es clara. Puerto Rico no tiene excusa. Puerto Rico es la isla del Cordero, pero Dios a través de su palabra le ha avisado muchas veces y Dios le está diciendo, levántense y dejen indiferencia, únanse porque detrás de todo esto van a tocar suelo. Dios nos bendiga y nos cuide. O sea, la palabra es clara, Dios es amor, como usted dijo ahorita, pero es fuego consumidor. Por ejemplo, si usted hace una carretera y la hace bien construida, ¿cuánto el Estado se economiza en el mantenimiento? Mucho. O sea, eso se le llama planificación, organización y reestructuración. ¿Ves? Porque si nosotros no comenzamos a ver otros países, ¿qué podemos hacer para levantar nuestro país? Oye, pues si es lógica, si el dinero se va para afuera, ¿cómo tú quieres que un país se levante, chico? Pero eso lo sabe estos nenes del cercado. O sea, se le busca soluciones. Y yo digo que en nuestro país hay mucha gente que tienen talento, gente preparada económicamente, gente que tienen, ¿verdad? Pero mira, vamos a dejar de estar buscando soluciones, vamos a poner, como dice la palabra, en acción. Es que yo he visto mucho esto. La gente dice, una cosa es ministrar y otra cosa es administrar. Ajá, correcto. Entonces, la iglesia tiene que aprender a administrar, pero también tiene que aprender a administrar. Es correcto. Que son dos cosas diferentes, aunque parecen. Entonces, a veces no administramos bien nuestra vida. Es correcto. Podemos tener los ministerios, pero si no administramos bien, nunca vamos a estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Mira, hay personas, Cristo lo dijo bien claro, nadie empieza a hacer una construcción si antes no considera, y después van a decir, mira, empezó y no pudo. Uno tiene que ver los recursos primeramente, decirle, Dios, aquí están los recursos, Dios los puede multiplicar. Es correcto. Y Puerto Rico ahora mismo, pues los recursos,
por arte de magia se han desaparecido. Hoy estaba viendo una imagen en internet donde estaba cada gobernador y cada emisiones de bonos que ellos cogieron, pero mire, son miles y miles de millones. La investigación porque le pusieron un pare con una ley nueva que ellos inventaron. Pero nosotros como iglesia, verdaderamente, si nosotros seguimos como estamos, yo estaba viendo un gobernador en Brasil que él era cristiano. ¿Y tú sabes a qué se ha dedicado? A demoler la iglesia. Lleva la maquinaria en las manos de un hombre que se dedicó a Dios. Eso es lo que Dios quiere del pueblo, que le busque para él. Correcto. ¿Ves? Y la iglesia tiene que dejarle el egocentrismo y buscarle El problema es cosas sencillo. vacías. No es esperar que el barco se hunda, es que tenemos que hacer algo y es ya. O sea, Dios nos está avisando, Dios le está diciendo, mira, vamos a dar indiferencia a las comunidades, empezar a reunirse, a empezar a apoyarse. Y se lo voy a traer por datos científicos.